Sé que allá también está fresco nuestros 20 preciosos municipios de la Huasteca, pero acá en el centro, en el altiplano, sí andamos a -1, a -2. Pero viéndole el lado bueno, hay que recordar que los que fabrican cobijas, chamarras, suéteres, es cuando pueden vender, así que todas las épocas del año tienen su lado bueno también. Lo que hay que cuidar es que todos tengan vestimenta, porque lamentablemente tenemos mucha pobreza y hay gente que sí pasa muchos fríos. Ahora, hablando sobre el progreso que necesitamos para México, hay 2 puntos entre muchos otros que requiere una nación para progresar, que es la unidad y el orden. Hace algunos años se nos dijo que México estaba muy cerca de ser un país avanzado, con una economía de primer nivel, que entraríamos al primer mundo, así se le llamó. Pero el 20 de diciembre de 1994, a los 20 días del nuevo gobierno federal, pues se cae la economía, estaba sostenida con alfileres, y tuvimos una gravísima devaluación que duró el efecto varios años, sobre todo en la industria de la construcción, que vivían de los créditos, y eso nos indicó que había que tener más cuidado y no solventar una economía en especulación. En 1980, México exportaba solamente el 1% de bienes de capital, que es maquinaria y equipo. El 88% de bienes de consumo, que era fundamentalmente el petróleo, y el 10% restante, con todo, también incluyendo los bienes intermedios. Y yendo años después, en el 2017, el año pasado, pues nos encontramos en que ya se reparte todo esto. Una tercera parte de lo que exportamos es maquinaria y equipo. Los bienes intermedios, que es el petróleo y otros insumos, el 43%, y la economía del campo el 25%, o sea, los bienes de consumo. Eso quiere decir que sí existió un cambio, y se debió a que a partir del Tratado de Libre Comercio, México tiene que ser más eficiente y más competitivo para poder venderle al mercado de Estados Unidos y al mercado de Canadá, y poder participar posteriormente en el mercado de Europa y el asiático. Nos hizo más eficientes, y entonces esto ya cambia el esquema. Ahora, en un estudio reciente que se llevó en la Universidad de Oxford, se habla sobre la pobreza y se toman varios puntos para este estudio. Se observan la salud como un factor muy importante, la educación, que es claro para poder crecer el país, y la calidad de vida. Esos 3 puntos son los fundamentales, y tenemos otros indicadores como es la mortalidad infantil, que hace 30, 50 años morían muchos pequeños, sobre todo por la mala calidad del agua, con enfermedades diarreicas. Se habla sobre la nutrición, años de escolaridad promedio que tenemos en México, la electricidad, agua potable, sistemas de saneamiento, vivienda, combustible para cocinar, bienes materiales, y también se habla sobre los pisos. Hay programas que se hacen principalmente en la Huasteca, donde se llama piso firme, porque la humedad de la tierra en las casas que están en las sierras, sobre todo yendo en la parte ya de Tamazunchal y toda esa zona, es muy húmedo, y eso les crea enfermedades reumáticas. Bueno, pues eso nos dice que todavía nos falta mucho y que sí tenemos pobreza, aunque no somos los más pobres de Latinoamérica. Pero en un estudio que se llama Índice de Progreso Social, México somos el noveno país en calidad de progreso social. Yo hubiera pensado que seríamos el segundo o el primero, pero no. Chile, Costa Rica y Uruguay son los primeros países en este índice de progreso social, donde los factores de la nación sirven a su sociedad. México está en nivel de Perú, en el nivel de Colombia, que no es el que queremos, porque tenemos tanta riqueza y tenemos tantas condiciones a nuestro favor, que no era para que estuviéramos en el noveno lugar. En el mundo, este mismo indicador tiene 3 naciones que no han dejado de estar al frente,
que es Dinamarca, Finlandia e Islandia. Creo que también todo esto nos debe dar una enseñanza. Tenemos que pensar integralmente en qué es lo que se conforma México y qué es lo que se conforma en San Luis Potosí. Y pensar que debemos desarrollar y pensar en el problema del agua, que tiene que ser agua que sea potable. Estoy hablando de todas las sierras que hay en los 20 municipios que tenemos en la Huasteca, y también pensar en el piso firme en todas las casas que están diseminadas, que es un problema que tenemos en México, pero en la Huasteca se nos da más, porque en la sierra vive mucha gente que no tiene acceso a servicios de calidad. En muchas ocasiones tiene que bajar en arpillas a vender las naranjas o algunos otros productos, y creo que eso lo tenemos que mejorar. El dinero que reciben, los ingresos que se pagan de impuestos, deben utilizarse para beneficiar a la comunidad, a los mismos ciudadanos. Eso es lo que tenemos que pensar. Por eso hablo que para el progreso tiene que haber unidad y orden. Y orden me refiero a la buena administración pública y a la buena productividad del sector empresarial.